Lucas capítulo número 16, versículo número 19. Vamos a leer este contexto. Eso, uy, qué padre. Oye, ¿tienes la NTV ahí, Almita? Eso. Por eso es que estás contratada, Alma. Y bien remunerada además. Bueno, vamos a hacer un poco este contexto. Antes de que leamos todo el contexto, quiero comentarles lo siguiente. Un día como hoy, hace 2000 años, porque bueno, ya vimos Semana Santa, Jesucristo resucitó. Un día como hoy, hace 2000 años, literalmente, ¿dónde estaba Cristo? Un día como hoy, hace 2000 años. O sea, ¿cuándo celebramos Semana Santa? ¿Y qué? ¿20 qué? ¿27? Bueno, 27. ¿Ya han pasado cuántos días después de la celebración de la resurrección, del domingo de resurrección? ¿Cuántas semanas hemos pasado? 2. O sea, un día como hoy, después de la resurrección, o sea, 2 semanas después de la resurrección, ¿dónde estaba Cristo Jesús? ¿En la tierra? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Qué bueno que son estudiosos. El Señor estaba en la tierra. ¿Y qué estaba haciendo el Señor en la tierra? Según el apóstol, según el evangelista Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice que él estaba presentando pruebas irrefutables. Así dice, utiliza la palabra irrefutables acerca de su resurrección. Y es muy importante entender este contexto porque cuando tú y yo estudiamos la historia del cristianismo o la historia de la Biblia, uno se va a encontrar con varias cosas. Usted dirá, ¿y por qué tanto contexto? Déjeme explicarle por qué. Porque nosotros necesitamos entender un poco el contexto de toda la obra redentora de Cristo para tener gratitud. O sea, entiéndase que la historia de la humanidad se divide en 7 eras, en 7 etapas, y en este momento estamos en la 6ª, no hemos llegado a la 7ª, según la historia de toda la Biblia. Por ejemplo, la primera etapa, vamos a ponerle la etapa de la inocencia, o sea, la etapa de Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Y esa etapa de la inocencia se acaba precisamente cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios. Después de la etapa de la inocencia, el nombre técnico, si usted le quiere poner nombre técnico y le quiere escribir, se llama dispensación. Ese es el nombre técnico. Después de esa etapa viene la etapa de la conciencia, o sea, donde Adán y Eva y la humanidad empiezan a decidir y a determinar qué es bueno, qué es malo, que esa es la segunda etapa. Después de esa etapa viene la etapa del gobierno humano, donde el hombre decide que ya no va a vivir en teocracia, sino que va a vivir en dictaduras, democracias, y pone reyes, pone emperadores, empieza a poner a hombres que los gobiernen. Y esa es la etapa del gobierno humano, la dispensación. Después viene la dispensación de la repoblación. Cuando viene el diluvio, ¿se acuerdan? Se destruye toda la tierra y viene la etapa de la repoblación humana a través de los 3 hijos de Noé: Sem, Can y Jafet. Puedo explicar todo esto por una razón natural. Después viene la cuarta etapa, que es la etapa de la promesa, en la que Dios de toda la humanidad elige a un hombre llamado Abraham, y a Abraham le promete que a través de él, de una simiente de él, de un hijo de él, iba a venir el Mesías. Después de la etapa abrahámica viene la 5ª etapa, que es la etapa de la ley. Viene Moisés con el Pentateuco y implanta la ley a toda la humanidad. Esa es la 5ª etapa. Y después de la 5ª dispensación viene la 6ª, que es en la que estamos nosotros, que es la dispensación de la gracia. ¿Y quién viene a implantar la gracia? Jesucristo de Nazaret. Y entonces esta 6ª etapa en la que estamos más o menos lleva 2000 años.
Pero esa etapa se va a acabar y viene la séptima y última etapa, que no hemos llegado ahí, que es la etapa del gobierno milenial, así se llama. O sea, de cuando Cristo va a venir a implantar su gobierno de nuevo a la tierra y se acabará la maldad, se acabará la desigualdad, se acabará todos estos sentimientos corrompidos que como humano tenemos. Todo esto se va a acabar. Sin embargo, estamos en la etapa de la gracia. Ahora bien, todo este recuento, porque la obra de Jesucristo es una obra, realmente es una obra majestuosa, magnífica, completa, pero tiene cualquier cantidad de aristas que uno podría durar horas y horas explicando. Pero estaba yo orando y pensando cuál sería el ejemplo más práctico para explicar la obra redentora de Cristo, y creo con toda seguridad que en el libro de Lucas lo puedo tomar como base para explicarles el por qué Cristo tuvo que estar esos 40 días en la tierra. ¿Cuál fue la naturaleza de que Cristo un día como hoy estuviera predicando, mostrando pruebas irrefutables acerca de su resurrección? Por eso en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 19 Jesucristo habla de una parábola. Entiéndase una parábola, una historia que puede ser que en su común no es una metáfora, porque una metáfora es que el lobo habló y la tortuga le ganó a la liebre y las dos hablaban. Eso es una metáfora. O sea, no es una metáfora, estamos hablando de una parábola. Y una parábola es un hecho real que el Señor toma para explicar una verdad espiritual. Por ejemplo, hay muchas parábolas en la Biblia. La parábola del hijo pródigo, ¿la recuerdan bien? ¿Era un hecho real? ¿Sí le ha pasado a los papás que tengan un hijo rebelde? Sí, no, a ninguno aquí, para la gloria de Dios. Ninguno. Si usted no, seguro usted es el rebelde entonces, hermano. Tiene que regenerarse. Posiblemente usted es el pródigo. Pero es una verdad, o sea, es un hecho real para explicar una verdad espiritual. La parábola, por ejemplo, del pastor que deja las 99 y va por la una, ¿es un hecho real? Sí. Hay pastores y van y pelean por su oveja. Es un hecho real para explicar una verdad espiritual. Bueno, acá esto es una parábola. De las parábolas más mal entendidas de la Biblia, más quizás difusas de la Biblia, pero que muestran verdades eternas. Dice así, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura, lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían la llaga. Así que Lázaro, ¿cómo estaba? Enfermo, pobre y lleno de llagas. ¿Ok? Uy, ¿quién me está haciendo competencia? Dios mío, denle de comer a ese bebé. Bueno, versículo número 22. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre pobre murió y fue llevado ¿a dónde? A un lugar donde estaba Abraham. ¿Y qué había en ese lugar? Un banquete celestial. Por eso puse la NTV, porque me parece que la NTV explica más que la Reina Valera este contexto. En la Reina Valera, para los que son estudiosos de la Biblia, dice el seno de Abraham. Entonces uno se imagina unos brasieres gigantes, hermano, así, donde cabe toda esa gente, y uno dice, no, yo no entiendo eso. Entonces me parece que esta versión explica un poco más el concepto, ¿no? El concepto es que Abraham está en algo llamado el banquete celestial. Y el hombre rico dice que murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Pero ¿cómo estaba Lázaro? ¿Vivo o muerto? ¿Cómo estaba? Muerto. ¿Y el rico cómo estaba? O sea, eran los dos muertos. Solamente que uno se fue al banquete celestial y el otro se va al lugar de los muertos. Y allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Y quiero explicar lo siguiente.
si el hombre estaba muerto, ¿por qué estaba atormentado? O sea, ¿no se supone que tú mueres y ya descansas? ¿No se supone que ya no hay dolor, que ya no hay tristeza, que ya no hay angustia? Este tipo estaba angustiado. Aquí yo quiero explicar algo que es muy importante. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu espíritu, tú eres tu alma. ¿Ok? O sea, va a graficarlo de esta manera. Bueno, voy a explicarlo así. Uno, ¿tenemos un qué? Si tú y yo perdemos una pierna, ¿dejamos de ser yo? Si pierdo un ojo, ¿dejo de ser yo? No, porque yo no soy mi cuerpo. Yo tengo cuerpo, pero yo no soy mi cuerpo. ¿Está claro o no? Segundo, tenemos un espíritu en minúscula. Esto, venga, les digo una cosa, así son mis clases de Teos 400. Hoy no voy a dar una predicación, no voy a dar una clase. ¿Están conmigo? ¿Quieren tomar la clase? Igual la voy a dar. Bueno, porque no preparé otra cosa, toca esto, ya que. Entonces, igual, bueno, entonces somos, pero, ¿soy espíritu? Aquí es donde la puerca torció el rabo, que ya uno se pierde. ¿Saben qué? Si alguien no puede ver el pizarrón, yo les recomiendo que se reajusten en algunas sillitas que estén desocupadas para que puedan ver esto, porque si no se van a perder la explicación. Yo se los recomiendo. ¿Sí? Eso, muévanse, no pasa nada. Yo les doy un par de minutos. Eso. Es más, cuando se siente al que se sienta al lado, dile, me invitas el café. Me invitas el café. Don Luis Fermín, ¿cómo está usted? Bueno, si pierdes un diente, ¿dejas de ser tú? No, se ve uno feo, pero no deja de ser uno. Chimuelo, pero yo soy yo. ¿Yo soy mi espíritu? ¿Sí o no? No, no y no. Pero tengo espíritu. Pero tengo cuerpo. Hay unos que los viernes el cuerpo pide salsa. No los conozco. Son campeones y bailan y toda la cosa. Está bien. No pasa nada. Pero hay otra parte que se llama alma. Y no es almita de Telestai, es otra alma. O sea, nuestra propia alma. ¿Y yo soy alma? Sí. ¿Y por qué aquí sí es sí? Porque yo puedo perder una parte de mi cuerpo y sigo siendo yo. Mi espíritu no me pertenece. Mi espíritu le pertenece a Dios. Por ejemplo, Eclesiastés 12:7, no lo busquen, dice, el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Cualquier persona, no importa si haya sido buena o mala, haya recibido a Cristo o no, el espíritu le pertenece a Dios que lo creó. Porque el espíritu es la chispa de vida, entiéndase. A ver, si yo prendo un carro, injerto la llave, giro la llave, ¿qué tiene que pasar en ese movimiento de la llave para que el carro se encienda? Ese es el espíritu. Si la chispa no hace chispa, usted no se despierta. ¿Ok? ¿Estamos? Chispa. El espíritu es la chispa. Y una persona puede tener la chispa que se va apagando, eso es cierto. Pero yo no soy mi espíritu le pertenece a Dios que lo creó. Pero lo que sí soy es mi alma. Así que, amados, la pregunta del millón es esta: ¿para dónde se va a ir el alma? Su alma, mi alma. Eso es todo lo que está en juego en la historia de la humanidad, y esa es la guerra universal desde Adán y Eva hasta nuestros días. ¿Para dónde se va esto? Porque en mi alma está el verdadero centro de mi personalidad, o sea, mi yo. Yo soy mi alma. Yo no soy mi cuerpo, tengo. Yo no soy mi espíritu, tengo. Y lo necesito para que funcionemos en este plano tridimensional.
pero yo soy mi alma. Y esta es la que yo tengo que desarrollar, crecer, sanar, madurar, hacer mi carácter. Todo tiene que ver con lo que pasa aquí en el alma. Pero mi alma no se va a desarrollar si yo no fortalezco mi espíritu. ¿Ok? Y si yo, pues, no cuido mi cuerpo. Porque si usted desarrolla, entre comillas, su espíritu, usted puede leer mucho, pero se descuida su cuerpo, por más de que usted quiera, va a tener una baja estima. ¿O no? ¿A alguien le duele las rodillas? Ah, ah, ah. Su máquina. En fin. Entonces, dice que el rico tenía un problema. Estaba atormentado, en medio del tormento. ¿Qué se atormenta? ¿Tu cuerpo, tu espíritu o tu alma? El alma es la que se atormenta. Aquí es donde están nuestras angustias, nuestros miedos, nuestra ansiedad. Todo tiene que ver con el alma. Pero sigamos leyendo. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Claro, usted dirá, pero ¿cómo va a tener sed del alma? Tiene sed del alma. ¿O no? ¿O no ha tenido usted sed de aprobación en algún momento, sed de reconocimiento, sed de validación, o sed de ser importante, de ser amado? Claro que tenemos sed. El hombre tenía una sed que no podía saciar. Claro que Jesucristo toma, para tratar de explicarnos cómo funciona la sed del alma, de una forma física, o sea, toma un ejemplo físico como el agua, para decir que él necesitaba ser calmado en su sed. Pero lo que más me interesa es esto: estoy en angustia. ¿Has sentido alguna vez angustia? ¿Alguna vez algo no te ha dejado dormir? Y le das vuelta en la cabeza, vuelta en la cabeza, vuelta en la cabeza, vuelta en la cabeza. Eso es un problema que está en el alma. Por favor, entiéndame bien esto, porque esto le va a ayudar a usted muchísimo, y a su vida, y a su familia, y a sus hijos cuando tenga conversaciones difíciles. Ahora bien, el alma estaba angustiada. El alma es la que está en donde está el rico tacaño. O sea, ese rico que iba a la iglesia y se salía antes de los diezmos. ¿Dónde estaba? En el infierno. Estaba atormentado. Él estaba ahí, en un lugar de tormento. Estaba en angustia. El alma es la que está en juego. Ahora bien, usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el chorrote que me echaste de las 7 dispensaciones? Tiene que ver por una razón simple. Todos, absolutamente todos antes de Cristo se iban al infierno, o al Hades, llamémoslo así. Al Hades. Solamente que en el Hades habían 2 divisiones: el banquete celestial, los más tradicionales, el seno de Abraham, y el otro, el lugar de tormento. Pero estaban como en el mismo escenario, quizás como dividido de una forma dimensional. Ahí sí ya no sé, porque nunca me he muerto. Cuando me muera les explico allá. Pero se podían hablar. ¿Me entiende o no? Se podían hablar, pero no podía pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Es una vaina ahí que yo no entiendo, pero es un asunto dimensional que de verdad no, por más de que uno le dé vueltas, tampoco es el tema. Pero se podían hablar, ni siquiera se podían hablar. Ahora, siguiente versículo, por favor. Pero Abraham le dijo, ahora, ¿Abraham estaba vivo o muerto? Pues muerto, vivo, muerto vivo. Claro, muerto vivo, muerto físicamente, pero su alma estaba consciente. Entonces, esto es muy importante que lo guarde en su mente. Todo ser humano que muere físicamente está conscientemente muerto. ¿Ok? Yo soy consciente de mi muerte. Yo soy consciente de que me morí. Si me muero. Sobre todo las personas que han tenido
eso como que se murieron por segundos. Sabían que estaban conscientemente muertos. Ahora, hay una gran diferencia entre resurrección y resucitación, amigo mío. Porque es que a veces la gente dice, no, es que yo fui resucitado. No, mijo, usted no es Cristo. ¿Ok? La diferencia entre una resurrección y una resucitación es que alguien lo tiene que volver. Y es que usted no va a durar 3 días. Usted va a durar segundos. No sé si minutos alcances, pero tienes que regresar rápido. Vas, tocas, miras qué onda, ves la luz al final del túnel, no pasas y ya. ¿Ok? Y alguien te trajo a las malas. Eso se llama una resucitación. Pero una resurrección es otro rollo. Porque una resurrección tiene que ver con que tú ya fuiste al otro lado, viste cosas tremendas en el otro lugar y no duraste un segundo, un día. Y no es un estado de coma tampoco. ¿Ok? Estás muerto, literal. No hay latidos. Muerto, muerto, muertico. Bien. Es más, ¿se acuerdan de el mejor amigo de Jesús llamado Lázaro, que no es el de esta historia? Él tuvo una resurrección o una resucitación. Resucitación. Para no quedar mal con el pastor. Porque hay gente que dice, resurrección y ya no le quedó mal. No, él tuvo una resucitación. Porque también ahí tiene que haber un presente para una resucitación. El Lázaro tuvo que necesitar de alguien que lo mandara a llamar. Segundo, el resucitado Lázaro resucitó para volverse a morir. O sea, fue una resucitación para volverse a morir. Y la resurrección, resucitas y ya nunca más te mueres, hermano. Esa es otra gran diferencia de una resurrección a una resucitación. ¿Va conmigo o no? Si se pierde, recuerde que quede grabado. No se preocupe. Bueno, ahora, estoy conscientemente muerto. Lo que está en juego es mi alma, no mi espíritu. Mi espíritu vuelve a Dios que lo creó, el cuerpo se lo comen los gusanos. ¿Bien? Se crema, todo eso. Ahora dice aquí, versículo 26, estoy en angustia y además hay un gran abismo, le dice Abraham al rico que era un miserable tacaño. Además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar de aquí para allá ni de allá para acá, se puede cruzar. O sea, no se puede cruzar, no hay forma, hermano. Podemos platicar, me puedes ver, yo te puedo ver, pero no hay forma. ¿Sí? Por eso te digo que es un espacio dimensional interesantísimo. Ahora bien, siguiente pasaje. Entonces el hombre le dijo, el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a mi casa de mi padre. Está diciéndole a Abraham que agarre al pobre Lázaro, enfermo, el que estaba enfermo, y le dijo, por favor envíalo a la casa de mi padre. Yo, si hubiese sido Lázaro, yo le digo, no, vaya a su abuela, hermano. Tan duro que me fue en la vida y ahorita estoy en el banquete celestial para ir otra vez a sufrir. ¿O no? No, porque es que quiero, a ver, ¿cuál es el mayor miedo que le tiene o sea, a qué el ser humano le tiene más miedo sobre que supera todos los miedos? A la muerte. No hay un miedo y no hay un dolor más doloroso que el tema de la muerte. Pero, iglesia, nosotros que tenemos concepto de eternidad, nosotros que sabemos cuál es la obra de Cristo en nosotros, yo le quiero preguntar, ¿a usted le gustaría vivir eternamente en este mundo desigual? ¿A usted le gustaría vivir toda la vida con ese dolor en los lumbares? ¿Ah? ¿A usted le gustaría vivir toda la vida, hermano, preocupado por pagar la tarjeta? ¿Y para la renta? ¿Y para la hipoteca? ¿Y batallándole con el tema de los hijos? No, qué tortura. Entonces, la muerte sí es un gran regalo de Dios. Pero es un regalo porque Cristo venció a la muerte. Porque nosotros no nos morimos para estar allá en un hueco o en el banquete con Abraham. Porque ese lugar quedó
clausurado después de la resurrección de Cristo, quiero aclarar. Ese lugar quedó sellado, cerrado, hipercerrado. Ahí quedó. Sin embargo, hay algo que es demasiado importante en esto que les estoy explicando. Y es que si el alma es la que está en juego, la pregunta de $1.000.000 es: ¿cómo hago para desarrollar el alma? ¿Cómo hago para que mis pensamientos sean los correctos, para que mis emociones sean las correctas, para que mis decisiones sean las correctas? ¿Cómo hago para que mi alma no me haga daño? Porque mi alma quiere comer más, mi alma quiere dormir más, mi alma quiere pelear más, mi alma quiere resentirse más. O sea, mi alma es testaruda, la mía, la de ustedes no. Pero el alma es así. Entonces, ¿cómo es que yo fortalezco mi alma? Ese es el punto. Y yo les quiero hacer una pregunta. Jesucristo estuvo con los discípulos durante 3 años en la tierra predicando. ¿Ok? Bueno, pregunta número 1. ¿Judas recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, según la Biblia? Dice la Biblia que él es el hijo de la perdición. O sea, el hijo perdido, así le pone un título. Eso dice. Escúcheme lo que le voy a decir, porque esto es algo que yo entendí hace muy poco tiempo. Ningún discípulo recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador estando Cristo en vida. Ninguno. Creían en él, claro, creían, sabían de él, claro que sí. Pero solamente se puede recibir a Cristo como mi Señor y Salvador al Cristo resucitado. ¿Me comprende o no? Sin resurrección no puedo tener a Cristo resucitado en mi corazón. ¿Cómo lo tengo en mi corazón? Por eso tenía que pasar la muerte y la resurrección para que entonces ellos ahora sí lo aceptaran como su Dios, Señor y Salvador. Ya no solamente conocían, ya lo aceptaron, ya lo recibieron, ya se entregaron. De tal forma que yo me pongo a pensar, y algo que hablaba con mi grupo de teos es que Pedro recibió a Cristo en Juan 21. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, cuida mis ovejas. O sea, en esa conversación restauradora hasta que le cae el 20 está resucitado, que fue la tercera vez que se le aparece a Pedro. Ahí es donde Pedro recibe. Por eso es que cuando los discípulos, después de que Jesucristo asciende a los cielos, esta gente era otra persona, era otro ser humano, porque fue en ese punto de la historia que él recibió a Cristo. ¿Me copias o no? O sea, ¿por qué yo te digo esto? Porque es que no significa que eran hombres malos ni nada. O sea, todos los apóstoles y todos los hombres, David y todos ellos eran hombres de Dios. Sin embargo, necesitaban al Salvador resucitado. Entiéndame. No era suficiente solamente con haber comido con Jesús, haber caminado con Jesús. Era necesario aceptar su resurrección. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo recibo al Cristo resucitado, entonces mi alma, mi espíritu, porque mi espíritu tiene que, digamos, tener algo, y mi espíritu necesita, ojalá que lo puedan escribir. ¿Sabes qué? Alguien tiene letra bonita, porque la neta yo quiero quedar bien. Mi alma quiere quedar bien. ¿Alguien tiene letra bonita? Bueno, no importa. Entonces, no importa. Yo sigo. Mi espíritu necesita vida. Vida. Cuando un bebé nace con su espíritu vivo o muerto. Vivo. Es la chispa. ¿Ok? Ok. Nace vivo, pero eso no significa que tenga vida espiritual. ¿Sí? ¿Les explico la diferencia o no? Vida espiritual es que mi espíritu esté trabajando por tener algo que se llama comunión con Dios, conciencia, intuición, 3 cosas
que son las tres facultades de nuestro espíritu. ¿Se acuerdan o no? Intuición, conciencia y comunión. Entonces el espíritu necesita recibir vida espiritual. Mire lo que dice, por favor, ayúdenme con 1 Corintios 2:14. El espíritu necesita vida. Y acá voy a poner 1 Corintios 2:14. Dice así: pero los que no son espirituales, ¿ves que espíritu está con minúscula? No pueden recibir las verdades de parte del espíritu, en mayúscula, el espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. No pueden entenderlo porque no son espirituales. Porque los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir. Así que lo que ese pasaje está diciendo prácticamente es esto: cuando yo recibo vida espiritual, mi espíritu se conecta con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo y mi espíritu pasan información. Entonces mi espíritu le dice a mi espíritu: usted es hijo de Dios. Pero yo no soy mi espíritu. Yo sé que esto está enredoso, pero yo no soy mi espíritu. Es algo que Dios me dio para que mi alma funcione bien. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa con los que no son espirituales? No religiosos, espirituales. No entienden. No pueden recibir. Dice: esa mano de gente loca, ¿por qué aplaude los domingos? Esa mano de gente loca, ¿por qué todo el tiempo está diciendo amén? Aleluya. No entienden. O sea, les parece una locura. Eso es cierto. Porque se tienen que discernir desde el espíritu. Por eso es que lo segundo que el espíritu necesita es que el espíritu necesita, además, ya recibo vida espiritual, lo segundo que necesito es el amor de Dios. Y eso se percibe a nivel espiritual. Necesitas el amor de Dios. Entiéndase, cuando yo recibo, cuando la conversación de Pedro con Jesús en Juan 21, ¿me amas? Señor, tú sabes que estaba recibiendo Pedro en ese momento por primera vez. Empezó a entender y a disfrutar el amor de Dios, que era el amor de la gracia, el amor de la misericordia, el amor de la restauración, el amor que no juzga, el amor que restaura. Pero eso se tiene que entender espiritualmente, porque cuando yo no entiendo eso espiritualmente, a mí lo que me pasa es que yo la riego y yo me escondo. Yo la riego y ya no puedo orar. Cuando yo no entiendo el amor de Dios, un día no hice devocional y digo: hoy me va a ir mal, no sé por qué me va a ir mal. Y le va mal y dice: eso fue porque no hice devocional, porque tengo una neurosis espiritual, hermano. Neurótico, espiritual. Y no es así, amada iglesia. O sea, hay que entender que el amor de Dios se tiene que manifestar por el Espíritu Santo a mi espíritu. Miren lo que dice Hechos. Sí, espero que sea el libro de los Hechos, si no me voy a equivocar. Bueno, no, Juan capítulo 3, versículo número 3 al 6. ¿Se acuerdan la conversación de Jesús con Nicodemo? Te digo la verdad, a menos que nazcas, vida espiritual, de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Versículo 4. Mira, es una conversación profunda de Jesús con Nicodemo. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Versículo siguiente. Jesús contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace en agua y en ¿qué? Y en espíritu. O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo: amigo, tú naciste con un espíritu, pero necesitas un segundo nacimiento. Y es el nacimiento de recibirme espiritualmente. Porque si no es así, no puedes entrar en el reino de Dios. Y te va a pasar lo de Lázaro el rico. Vas a estar allá en un lugar de tormento. Y yo he venido para que tengas vida. Yo quiero que te vaya bien. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo.
Ese es mi deseo con cada ser humano en este planeta Tierra. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con el concepto mal entendido de la predestinación, donde como que el Señor eligió a unos y dice, a este sí porque es barbitas, y a este no porque es pelón, y a este sí porque... No me gusta ese concepto porque es injusto. ¿Y yo qué culpa tengo de haber nacido en la India? ¿O yo qué culpa tengo de haber nacido guapísimo, hermano? ¿Sí entiende? O sea, no tiene sentido que Dios elija sí, no, predestinado, no predestinado. En esa medida está mal entendida la predestinación. Dios nos predestinó a todos los seres humanos para que seamos salvos. Pero yo tengo que tomar la decisión. Tengo que elegir nacer de nuevo. Esa sí es mi decisión. Yo estoy a la puerta y llamo, y usted decide si abre o no abre. Apocalipsis 3:21. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. El ser humano no puede reproducir, el ser humano solo puede reproducir vida humana. Vida humana. Vida humana. ¿El ser humano qué puede hacer? Cuerpo, reproducir vida humana. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Va? Espero que si tienen dudas, vaya con su líder de teos y dígale, el pastor me dejó más perdido. Al fin me voy con Lázaro o me voy con Abraham. Y usted le pregunta, ¿al fin que Abraham tenía unos brasieres grandes o pequeños? Ya no entendí. O sea, usted le hace las preguntas a su líder. En fin. Ahora, lo otro que el espíritu necesita es ajustar, voy a ponerla porque no me va a caber, conciencia. Ajustar la conciencia. Y este es el último punto de la madurez espiritual. Porque yo puedo recibir vida espiritual. Ya, listo, yo sé que estoy vivo espiritualmente, deseo a Dios, quiero a Dios, puedo hablar con Dios, puedo tener una conversación con Dios, perfecto. Leo la Biblia. ¿A ustedes les había pasado en algún momento? ¿Se acuerdan cuando ustedes empezaron a leer la Biblia por primera vez? ¿Se acuerdan de ese momento? Como cuando uno empieza a leer la Biblia por primera vez, ¿uno qué hace? Una guerra, porque uno le da un sueño. Yo siempre le he dicho a alguien, usted sufre de insomnio, lea la Biblia, hermano. Neta, es un sueño. Y se circuncidó. No, es dificilísimo. Sí, los que todavía leen Nabucodonosor. No, leer Nabucodonosor a las 6 de la mañana. Claro, porque yo no tengo un espíritu habilitado para entender la verdad, porque Jesucristo es la palabra. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo la palabra, o sea, a Cristo. Guarda mi palabra en ustedes. Entonces uno empieza una guerra espiritual. ¿Sí? ¿O fui el único que le pasó? Pero sí hay una gran diferencia, hermano. Yo le digo una cosa. Cuando uno espiritualmente percibe el amor de Dios, con toda honestidad yo le digo, uno se derrite, hermano. O sea, uno dice, mi vida ya no puede ser la misma. O sea, es imposible regresar al mismo porqueriza. La verdad. O sea, uno la va a regar y va a meter la pata y va a decir algo que no está bien. O sea, las cosas humanas. Pero volver al mismo lugar, no, papito, eso ya no pasa cuando uno recibe el amor de Dios, porque Él me llena. Ahora bien, ¿saben qué es lo que yo me he dado cuenta, iglesia? Que lastimosamente muchas personas pueden llevar muchos años como los apóstoles, 3 años con Jesús sin haber recibido a Jesús. Pueden saber de Jesús, se pueden saber los milagros de Jesús, pueden escribir historias acerca de Jesús, pero no necesariamente haber recibido a Cristo Jesús. Eso sí es cierto. Cuando tú te das cuenta que recibiste a Dios, simple, te lo voy a decir de una manera simple: el día que Dios te habla, el día que tú dices, Dios me habló.
porque uno se le enchina la piel. O sea, eso es tan confuso de explicar, pero uno le da una mezcla de cosas como de reverencia santa y amor profundo. Es una mezcla de temor y amor, ¿no? Es complejísimo de explicar, pero yo le quiero decir una cosa: Dios, hasta que el día que Dios te hable, ese día tú pudiste decir: tengo vida espiritual, tengo el amor de Dios, y solamente ahí la conciencia se empieza a ajustar, solamente en ese punto. Por eso es un proceso de crecimiento hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, del Hijo de Dios. Eso en cuanto al espíritu. ¿Va quedando claro o no? Ahora bien, cuando ya, porque yo tengo que fortalecer esta parte, la parte espiritual, o sea, tengo que hacerle músculo. ¿Cómo yo desarrollo mi espíritu? Ahora, ¿cómo lo fortalezco? Obedezco la palabra de Dios. ¿Ok? La obedezco. Y la palabra de Dios me dice todo. Me dice cómo criar a los hijos, me dice cómo administrar el dinero, me dice cómo administrar mi vida sexual. La palabra de Dios me dice: usted no tiene sexo si no se casa, mijito. Y yo obedezco. O sea, las partes feas de la Biblia, las partes que uno no quiere escuchar, ahí están. Y yo empiezo a obedecer, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo empiezo a obedecer. Producto de esa obediencia, el alma empieza a regularse, porque el alma, sin que yo pueda experimentar esto, el alma no está regulada. El alma está en un caos total. El alma está llena de culpas, llena de temores, llena de fobias, de frustraciones, decepciones, depresiones, iras profundas, ataques paranoicos, estrés que agobia, hasta pensamientos suicidas. O sea, si yo no permito que el espíritu se fortalezca, yo poseo problemas. Ahora, la pregunta del millón es esta: ¿mi espíritu puede estar mal enfocado? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que el espíritu puede estar mal enfocado. O sea, como hay una necesidad universal, espiritual, entonces, y yo quiero rápido entender el mundo espiritual y tengo un hueco espiritual, necesito vida espiritual, pues yo puedo hacer trampa. Yo puedo hacer trampa. Y hay unos que van, que la ayahuasca. ¿Qué es la ayahuasca? Que ni sé qué es eso. ¿Qué es ayahuasca? ¿Qué hacen en la ayahuasca la gente? ¿Se fuman un sapo inflado o qué? ¿No? Puedes hacer trampa. Y Satanás es un habilidoso en llevarte a esas trampitas. El problema de esas trampitas es que yo le digo: usted puede empezar y puede tener alucinaciones y puede tener un estado alterado de conciencia, pero espérese qué pasa con su salud mental en 10 años. Usted termina creyéndose un hippie, todo despeinado, comiendo hierbas y en chancletas todo el día, hermano. Los que trajeron chancletas no son ustedes, o sea, pero y conectado con el universo, conectado con las energías, conectado con todo menos con el Dios. Porque uno puede hacer trampa y se puede desviar el espíritu, pero la consecuencia de eso la llama el apóstol Pablo una conciencia cauterizada. ¿Qué significa una conciencia cauterizada? O sea, que llega un momento donde ya no me duele. Ya no me duele el pecado. ¿Por qué una persona va a un psiquiatra? ¿Porque está loco? A ver, ¿por qué una persona va a un psiquiatra? Porque está desajustada el alma por una razón única. Hay una sola razón que deriva de ahí muchos problemas, pero hay una: tienes un problema existencial. Es un vacío existencial y eso no lo responde un medicamento. Eso no lo va a responder a usted un ansiolítico. No se lo responde nada.
ni nadie, solamente es una vida espiritual. ¿Me copias o no? Por eso es que en la rama de la psiquiatría, en todas esas ciencias como la psicología, muchos de los autores originales hacían prácticas espirituales, meditación trascendental, invocación de espíritus, o sea, Sigmund Freud y toda esa gente, ¿cómo se llama el otro? Jung, Carl Jung, uy, esa gente espiritistas hasta más no poder. Y claro que crean conceptos importantes, pero ese problema no lo responde. Le ayuda a que la persona duerma, por supuesto, un psiquiatra puede ayudar, pero no va a responder porque eso es espiritual. Y se tiene que responder espiritual. Yo le quiero decir una cosa a los que están jóvenes aquí. Ahórrese un problema de salud mental. Ahórreselo por el amor a Dios. ¿Ustedes han visto un niño de 4 años con un problema de salud mental? Yo hasta el momento no. Yo no he visto un niño todavía con un problema de salud. Estoy hablando de un niño. Ya cuando un niño ya empieza a tener conciencia es otra historia. Porque le empezamos a dañar la conciencia, se cauteriza la conciencia. De ver violencia, de ver desinterés espiritual. Bueno, entonces el alma se tiene que ajustar. ¿Cómo se ajusta? Con vida espiritual. Y el alma le envía el espíritu le envía a mi alma información. Y el espíritu le dice a mi alma, lo aman. No busques más reconocimiento, te ama. Papá te ama. Entonces el alma empieza a llenar esa necesidad que no te la va a dar nadie. Que no te la va a llenar, porque hay gente que cree que si se casa se le acaba el problema. Y hay gente que se divorcia, se arregla el problema. Más fuerte todavía. Se empeora el problema. ¿O me equivoco? Ay, no. Eso sonó como todavía duele. Es claro. Ahora, familia, cuando la vida espiritual, voy a hacer acá un gran paréntesis. Quiero hacer un gran paréntesis. Cuando yo ya tengo vida espiritual, vuelvo a lo mismo, cuando ya mi conciencia se empieza a ajustar a los parámetros de Dios, que entiéndase los parámetros de Dios, vivir sujetado a su voluntad. Padre, pasa de mí esta copa y no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Tiene un problema aquí. ¿Sí lo han escuchado o no? Bueno, conciencia. Entonces, mi intuición se empieza a desarrollar. Entiéndase que la intuición es espiritual y la intuición es percibir las manifestaciones sobrenaturales del amor de Dios en mi vida y del poder de Dios en mi vida. O sea, por intuición yo sé con quién no debo tener ninguna relación. Por intuición yo sé con quién no debo hacer un negocio. Por intuición yo sé en qué lugar no debo estar. ¿Sí le ha pasado que usted dice, yo no debería estar en este lugar? Pero uno dice, pero voy a pagar la intuición. Tantito. ¿A usted le ha pasado que el Señor, no, a nadie le ha pasado aquí, pero por casualidad digamos que a usted le gustó a alguien, le pareció atractivo, guapo, lo que sea, el Aquaman de su vida, y la intuición le está diciendo el Señor, no, porque trae escamas, no, shh. ¿Y usted se metió? ¿Cómo le fue? Una raspaota. El Aquaman se convirtió en un sirenito. Entonces, claro, o diría un amigo mío, en un caguamán. Entonces la intuición yo no la,
pero está ahí. Y tú decides si apagas o no apagas la intuición. Pero es espiritual. Pero lo otro y otra facultad que Dios te va a dar en tu espíritu es que vas a tener algo que se llama conciencia. Y esa conciencia es espiritual. O sea, entiéndase que la conciencia es un juez interno que te va a decir por la derecha, por la derecha, por la derecha. ¿Se acuerdan cuando Jesús está con los discípulos que le dicen tire la red a la derecha? Él está hablando a su conciencia. Él está hablando a su conciencia. ¿Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo queda ciego y le ponen escamas en los ojos? ¿Sí recuerdan esa escena? Y el Espíritu le dice, ve a la calle que se llama derecha. Así le dijo. Y existe la calle que se llama derecha. Y el apóstol Pablo fue. Y después el Espíritu Santo se le aparece a Ananías y le dice a Ananías, ve a la calle que se llama derecha y ora por Saulo, el perseguidor y asesino de cristianos. Eso era un suicidio. O cuando el Espíritu Santo le dijo a Pedro, Pedro, ve y le predicas a Cornelio, a un centurión romano. Eso era un suicidio, eso era una locura. Pero solamente se puede decidir bien cuando yo tengo una conciencia espiritual. Mire lo que dice Hechos 24:16 con respecto al tema de la conciencia. Híjole, se me acabó el tiempo. Porque no he terminado con la historia de Lázaro y el rico. Eso me hizo acordar de que una vez puse a leer a alguien esa versión, esa historia de Lázaro y el rico, pero en la Reina Valera dice, y el mendigo se sentaba a la puerta, y el otro leía, y el mendigo, no, pero pobre y mendigo, no lo trates tan mal, hermano. Bueno, leamos, Hechos 24:16 dice, y por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de... La conciencia se tiene que limpiar. Oye, ¿y la conciencia cómo pesa? A los que nos gusta la salsa, ¿se acuerdan de esa canción que dice, hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida? La crisis terminó. Y uno escucha la canción y dice, este man está pagando la conciencia. Es que hagamos lo que diga el corazón, que porque... ¿Cómo vas a hacer lo que diga el corazón? Si algo es prohibido para un cristiano es hacer lo que diga el corazón. ¿El corazón cómo es? Oye, es que yo tengo un palpitar, eso va mal. Yo tengo un sentir, eso va peor. Es que mi corazón... Y tiene, por supuesto, algo que se llama entonces comunión. Esto es pura fundamentación, iglesia, pero quiero que quede claro hoy. La comunión es lo que me ayuda a disfrutar, tener intimidad con Dios. Mira, ¿le pasaba a ustedes que cuando ustedes le decían vamos a orar, usted decía cómo se ora? ¿Alguna vez le pasó eso? O cuando se ora, ¿qué digo? O no sé orar. O las oraciones de ustedes eran como las oraciones de una reina de belleza. Señor, ayuda a los pobres, que haya paz mundial para todos, prosperidad, igualdad. Amén. Las oraciones de una reina de belleza. Eso, porque no hay comunión. Pero cuando uno tiene espíritu desarrollado, uno puede tener conversaciones profundas, largas, honestas, delante de Dios. Producto de haber desarrollado una vida espiritual. De resto sigue siendo X en el camino. Sigue siendo una cosa súper extraña. Ahora bien, ¿por qué todo esto? Porque el deseo de Dios, el gran deseo de Dios, es que a través de tu espíritu, tu alma sea restaurada. Para que la restauración de tu alma te lleve a ayudar a otra persona. Restaurar a otra persona, bendecir a otra persona. Para ir concluyendo, cuando tú tienes un espíritu fuerte y desarrollado, tú tienes tres cosas básicas. Tienes salud mental. Básico.
tienes salud y equilibrio emocional, básico. Y básico, tienes autocontrol. O sea, tú dices, tengo esta adicción y en el nombre del Señor y empiezo a trabajar y la dejo. Llega un momento donde ya no me da síndrome de abstinencia si no fumo, o si no me meto a redes sociales, o la adicción que tengas, porque hablaba que con una persona me llamó mucho la atención que uno se vuelve adicto hasta a los hijos. Hay adicción a los hijos, o sea, que si mi hijo está mal, yo me pongo mal. ¿Y cuántos años tiene su hijo? 60. No. O sea, ¿qué es eso? Y el bebé. De esa gente que tiene adicción a los hijos, hermano. No. Yo empiezo a ser libre. Salud mental, equilibrio emocional y dominio propio. Y yo le prometo una cosa, se lo prometo. Usted tiene equilibrio en todas las áreas de su vida. Y ese es el deseo de Dios. Pero ese deseo no se va a desarrollar, porque, escúcheme, su tarea es esta. Esta es su tarea. El Señor ya le salvó esto. Su tarea es desarrollarlo. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Volvamos a la historia de Lázaro entonces. Estamos en Lucas 16. Versículo número. Estamos en el 20 algo, ¿no? Versículo 29. Abraham le dijo. Abraham le dio la respuesta. La respuesta del millón es: ¿cómo desarrollo mi alma? ¿Cómo hago para que mi alma no esté en un lugar de tormento? Porque yo le quiero preguntar, ¿usted se imagina vivir eternamente con un ataque de ansiedad? Uy, Dios mío. ¿Un ataque de pánico? ¿Con una angustia por toda la eternidad? No, eso es terrible. Entonces, Abraham le da la respuesta. Y la respuesta es así: a Moisés y los profetas ya les advirtieron. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Estudie la Biblia. ¿O no? ¿Moisés qué es? Toda la ley. ¿Y los profetas? El resto. O sea, aprenda esto. Entre más yo tenga la palabra de Dios aquí y aquí, menos voy a luchar conmigo. Entre más yo me llene de Dios y su palabra, menos voy a tener luchas con mi alma. Porque mi alma tiene un diseño único, tiene que hacer una sola cosa. Acuérdese de esto. Mi alma tiene que hacer una sola cosa: obedecer la voluntad de Dios. Mi alma fue diseñada para obedecer la voluntad de Dios. Mi alma no fue diseñada para hacer lo que quiere. ¿Ok? A los profetas, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Así que, cuando alguien me dice a mí, pero yo cómo crezco, pero yo cómo sano, pero yo cómo le hago, la respuesta es simple: lea la Biblia. Juan 5:39, palabras textuales de Jesús. Escudriñen las escrituras, porque ellas tienen vida eterna. Ellas tienen vida eterna. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Así que, amada iglesia, yo quiero decirle una cosa. Esta guerra espiritual y esta guerra existencial si un cristiano es flojo para leer la Biblia, Dios mío, es flojo para todo. Flojo para todo. No es posible que un cristiano no lea la Biblia. Hay cristianos que solamente leen la Biblia cuando se le ponen en la pantalla los domingos. ¿De verdad? ¿Es eso? Por eso hay gente que vive literalmente raquíticos espiritualmente, viven de verdad, ¿cómo se llama? Desahuciados espiritualmente.
Cuando tú tienes palabra de Dios, yo te digo una cosa, hay algo. Tú tienes fuerza espiritual, hermano. Pero una fuerza que no te la vas a acabar. Así que nuestra tarea es, no solamente somos salvos, qué bueno. Diría el famosísimo John Maxwell, Dios te dio el regalo de la vida. Tu regalo para Dios es lo que tú hagas con tu vida.